Más de 2 millones de jugadores, mucho más, cometen este error de apertura. Por eso hablamos que es el error de apertura más común. Y entonces vamos a ver la forma de evitar este error ya para no volverlo a hacer nunca más. Y por otro lado vamos a ver cómo aprovecharse de tus oponentes cuando lo cometan. Entonces vamos a girar el tablero, vamos a ver del lado de las negras y vamos a recrear una posición común de apertura. E4 es 5, caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo C6, algo así, como la apertura de los 4 caballos. Y aquí va una pregunta. ¿Qué opinas del movimiento alfil C4 ahora que tienen que jugar las blancas? ¿Te parece bueno, malo, normal? ¿Qué opinas de alfil C4? Bueno, si preguntamos debe ser porque algo raro tiene. Pero aún así es el movimiento más jugado. Es el número 1 escogido por los jugadores con piezas blancas. Y resulta que sí, este movimiento es incorrecto. Pero, y aquí va algo curioso, a pesar de eso, los jugadores con las negras no saben cómo aprovecharse de este error, no saben cómo castigarlo. Y en cambio responden aquí con un movimiento simétrico en la mayoría de los casos con alfil C5, que simplemente nos lleva por una partida equilibrada sin tener en cuenta que alfil C4 ha sido un error. ¿Y cuál es ese error de alfil C4? ¿Por qué está mal? Bueno, vamos a aprender un patrón táctico común que todo el mundo pasa por alto. Entonces estamos viendo aquí desde la perspectiva de las negras, pero esto ocurre también con blancas, ya lo veremos luego. Y el patrón táctico que podemos aprovechar aquí es que podemos tomar el peón en E4 con el caballo por E4. Por un momento sacrificamos la pieza, porque después de ya caballo por E4, simplemente jugamos D5 y atacamos las dos piezas menores, caballo y alfil. Y ahí recuperamos la pieza que acabamos de sacrificar. Pero como resultado de esta pequeña táctica, vamos a conseguir una ventaja bastante notable. Y lo mejor de esta combinación es que funciona en diferentes aperturas. No solo en esta posición que hemos mostrado, no solo aquí, sino que funciona en otras aperturas y eso ya lo iremos viendo. Eso sucede porque esta configuración que esperamos aquí, se da en diferentes aperturas. Es demasiado común. Tan pronto como veamos que nuestro oponente tenga su caballo como aquí en C3 y su alfil como en C4 o equivalente, en ese momento podemos pensar en aplicar esta táctica. Y por lo general vamos a sacar ventaja ahí. Repetimos que se puede usar con blancas o con negras y en diferentes aperturas y vamos a ver entonces ahora por qué es que esto resulta ser tan ventajoso. ¿Por qué es mejor hacer esto que jugar movimientos normales de desarrollo? ¿Y cuáles son las diferentes formas que tiene nuestro rival para reaccionar ante esta jugada? Concretamente ante el sacrificio del caballo aquí. Entonces empecemos a ver cómo reacciona tu oponente. En la mayoría de los casos contra caballo por E4 nuestro oponente va a ser caballo por E4. Nosotros vamos a jugar D5 como decíamos y vamos a poner a pensar aquí a nuestro oponente. Va a tener que pensar en que va a perder una pieza y entonces va a tener que calcular qué le parece mejor, cuál perder o cómo perderla. Y entonces algunos van a tomar en D5 con el alfil, a pesar de que es un movimiento equivocado. Y sin embargo es el movimiento más jugado. ¿Por qué es equivocado? Pues seguimos con dama por D5 y resulta que conseguimos una posición completamente dominante. ¿Qué tiene de dominante? Bueno, tenemos simplemente una apertura ideal. Nos hemos tomado el centro, tenemos allí un peón, tenemos una dama muy activa allí también. Hemos ya abierto diagonales para ambos alfiles, controlando todo el tablero y mientras tanto las blancas no tienen nada. Así que prácticamente podríamos decir que tenemos una posición ganadora de apertura. Por ejemplo, si las blancas aquí defienden su caballo con D3, por ejemplo, que está atacado con la dama, entonces podemos jugar ya alfil G4, creándole aquí un problema más a las blancas con esta clavada sobre el caballo en F3. Y si las blancas ahora se desarrollan de alguna manera enrocando o desarrollando algo, por ejemplo enroque, nosotros podemos también enrocar, pero lo hacemos en el flanco de dama. Y ahora ponemos nuestra torre ya muy activa sobre la misma columna D de la dama contraria.
Y de aquí en adelante tenemos una partida fácil porque esta clavada sobre el caballo en F3 siempre va a estar molestando a las blancas. Vamos a poder jugar caballo D4 en algún momento y con eso le vamos a meter más presión a ese caballo. Y además podemos jugar algo como F5 para golpear así en el centro, atacar a el otro caballo que está ahí, el de E4, y simplemente vamos a tener un juego de ataque fácil. Mientras tanto las blancas no tienen nada. Y por eso decimos que tenemos una partida estratégicamente ganada. Pero sigamos viendo. Entramos directamente ya en la posición de interés luego de que las blancas han jugado alfil C4 y vamos a analizar qué más puede pensar en hacer tu oponente. Después de que nosotros hacemos caballo por E4 y que ejecutamos esta pequeña táctica de caballo por E4 y D5 nuestro, donde, como decíamos, tu oponente tiene que empezar a pensar en qué salvar, si salva el alfil, salva el caballo o qué hace. Entonces, algunos de tus oponentes van a jugar alfil B5, salvando el alfil y a la vez poniendo una clavada sobre nuestro caballo en C6, de manera que después de D por E4, van a capturar ahora con su caballo en E5. Y esto parece bueno para las blancas porque ahora nos atacan con este caballo también al caballo de C6, al caballo que está clavado, nos atacan ahí con 2 piezas. Parece bueno para las blancas, pero en realidad tenemos una forma de contraatacar aquí e incluso podemos hacerlo de 2 maneras. Nos vamos a aprovechar de que las 2 piezas menores de las blancas han quedado colgando, ninguna está defendida. Y esto lo podemos aprovechar con 2 movimientos diferentes, ambos de dama. Uno es dama D5, donde atacaríamos directamente a las 2 piezas, y hay otro mejor que va a atacar estas 2 piezas, pero un punto más también. Ese es dama G5, donde no solo atacamos a las 2 piezas menores por la fila, sino que además tocamos el punto G2 y de ahí podríamos decir que estamos amenazando a la torre. Esto hace para las blancas imposible de defenderse en todos lados a la vez. Según la base de datos, lo que usualmente responden aquí los jugadores de blancas es algo que los lleva directamente a la derrota. Hacen alfil por C6, jaque, y luego de B por C6, todavía con la amenaza doble, ahora toman con el caballo en C6. Eso para salvar sus piezas. Y entonces nosotros tomamos en G2, amenazamos a la torre y nos acercamos al rey blanco. Estamos golpeando la torre, estamos cerca del rey blanco también. Y sencillamente tenemos la partida ganada. Después de que la torre se mueva, torre F1, tenemos varias formas de ganar esta partida. Prácticamente cualquier movimiento nos sirve. Podemos jugar, por ejemplo, alfil H3, amenazando mate en F1. Pero también podemos jugar el alfil por el otro lado, alfil A6 y así amenazar también allá en la posición blanca. E incluso hay una forma todavía más fácil de ganar que es jugar alfil G4, atacando a la dama blanca que no tiene casillas por donde huir. Lo máximo que pueden hacer las blancas aquí es jugar F3, interponerse por un momento, sigue alfil por F3 y de todas formas seguimos presionando y tenemos la partida ganada. Podrán sacrificar la torre por el alfil, pero luego tomaremos y podremos incluso coronar ese peón y dar jaque mate. Ahora vamos a analizar volvemos a la posición inicial, la de interés, y vamos a analizar una reacción muy común que a la vez es mi favorita. Después de caballo por E4 y que preparamos jugar D5, algunos de tus oponentes, aquellos que se crean más listos, van a calcular un poco y van a pensar que si tienen que entregar acá alguna de las piezas cuando tomen en E4 y juguemos D5, entonces pueden pensar, bueno, se va a perder el alfil, entonces puedo hacer algo interesante antes. Voy a jugar alfil por F7. Y de esta manera tu oponente cree demostrar que es más inteligente. Pero ¿qué pasa después? Después de rey por F7 y caballo por E4, el rey negro ha quedado expuesto, claro. Eso es lo que le da la idea a tu oponente de que se ha salido con la suya, pero es una idea equivocada, ya que después de que juguemos D5, donde atacamos al caballo, lo tenemos todo cubierto. Resulta que nos tomamos el centro completamente con los peones, tenemos alfiles con diagonales completamente abiertas, un desarrollo fácil y lo único que tienen las blancas es un jaque. Pueden hacer aquí un caballo de G5 dando jaque, nos escondemos en G8 y el ataque se termina.
Nuestro rey está completamente seguro aquí, y ya no hay nada más que puedan hacer las blancas. Por otro lado, adicionalmente a todas esas ventajas que ya hemos enumerado, tenemos más. Las blancas tienen problemas con sus caballos, o los van a tener, porque estos caballos se sostienen uno con el otro, pero podemos amenazar uno para que caiga el otro. Por ejemplo, podríamos jugar E4, amenazar al caballo en F3, y con eso después tomar el de G5. O también podemos hacer lo contrario, jugar el peón H6, atacar al caballo que está adelante, hacerlo retroceder al borde del tablero y dejar los dos caballos subdesarrollados. Por ejemplo, si aquí las blancas siguen ahora con D3 para impedir que juguemos E4, entonces jugamos H6. Y solo le queda una casilla a donde ir a este caballo que queda en el borde, caballo H3. Y ahora jugamos alfil G4 poniendo esta clavada sobre el caballo de F3. Con esto las blancas están completamente paralizadas y además tienen que preocuparse porque nosotros podemos tomar, si queremos, en H3 dañar la estructura de peones y esto va a ser peor si quieren enrocar allí. Y si no enrocan todavía, tienen que preocuparse por la clavada que hay sobre el caballo en F3 que podemos reforzar saltando con nuestro caballo a D4. O también jugando E4 y atacando directamente con el peón a este caballo clavado. Según las estadísticas, en la mayoría de los casos, de acuerdo a la base de datos, las blancas lo que juegan aquí es caballo H a G1, lo cual indica ya de inmediato que las blancas están en problemas. Porque si este caballo, ¿dónde estaba originalmente? Estaba en B1 y lo han paseado por todo el tablero para llevarlo después a G1. Es una maniobra larguísima con un resultado completamente absurdo. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora jugamos E4 atacando al caballo como decíamos para aprovecharnos de esta clavada. Y dado que no se puede mover, entonces las blancas toman en E4 y luego sigue D por E4 atacando una vez más al caballo. Para no perder material, las blancas tienen que intercambiar damas, dama por D8, sigue torre por D8, pero así ponemos nuestra torre en una columna muy activa. Y seguimos atacando al caballo en F3. Este tiene que irse de ahí. Y dado que no puede ir a cualquier lado, de hecho tiene que ir atrás porque hay que cubrirse también, que cubrir la casilla D1, podríamos dar jaque mate ahí con la torre, entonces el caballo va a D2. Y después de eso sencillamente jugamos caballo D4 y no hay defensa contra nuestro ataque hacia el punto C2. Se amenaza caballo por C2, que no es solo que se pierda el peón, sino que además va a ser un ataque doble donde nos podemos ganar la torre. Y las blancas no tienen defensa contra esto. Así nuevamente ganamos la partida de una forma muy fácil y en pocas jugadas. Eso es lo bonito de esta combinación. En muchísimos casos vamos a conseguir victorias fáciles prácticamente solo haciendo esta combinación. Volvemos a la posición inicial y entonces nos preguntamos, ¿hay alguna forma de que las blancas se salgan de esta incómoda situación? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo deben reaccionar? Hay una forma. La forma correcta es que después de caballo por E4 y después de que las blancas recapturen caballo por E4, hasta ahí bien, después de que las negras jueguen D5 amenazando a las dos piezas menores, aquí está la clave. Las blancas no deben dejar perder su alfil, pues el alfil es una pieza superior al caballo, sobre todo en posiciones abiertas. Entonces lo que hay que jugar aquí es alfil D3, dejar que el caballo sea capturado, D por E4, sigue alfil por E4, y esto va a dar a las blancas una posición aproximadamente igualada. Así sí es como las blancas deberían jugar. Sin embargo, afortunadamente para nosotros, la mayoría de tus oponentes no saben esto. Y en cambio van a jugar de cualquiera de las formas equivocadas que ya vimos antes. Y de hecho aquí las blancas todavía no lo tienen tan fácil. Podemos jugar alfil D6 y en los siguientes movimientos podemos enrocar, podemos jugar alfil G4, clavando nuevamente el caballo F3. Y en algunas variantes podemos jugar F5 para atacar aquí en el centro con los peones. Así que el juego para las blancas todavía no es fácil. Objetivamente la posición está igualada, pero las blancas tienen que jugar con mucho cuidado. Pueden mantener la posición igualada si siguen jugando bien, pero hay que ver qué hacen. Y esta es la forma como las blancas deberían reaccionar correctamente contra esta combinación nuestra. Ahora veamos algo más. Juguemos acá, bueno, E4, E5, caballo F3, caballo C6. Vamos a recrear nuevamente la misma posición, pero vamos esta vez a examinar
lo que decíamos al comienzo, esta táctica se puede aprovechar con cualquiera de los dos colores. Hemos visto cómo sacarle ventaja con las negras, pero vamos a ver qué pasaría si jugamos con las blancas. Le damos la vuelta aquí al tablero. Digamos que ahora jugamos caballo C3 y que nuestro oponente juega alfil C5, que es uno de los movimientos más comunes. Ya en este punto podemos ejecutar la táctica que nos gusta. Podemos hacer caballo por E5 para después de caballo por E5 seguir con D4 y atacar estas dos piezas menores. Es lo mismo que vimos antes con colores invertidos y es algo que funciona en diferentes posiciones. Vamos a volver atrás y vamos a ver otra posición también. En lugar de jugar caballo C3, podemos hacer un movimiento que es bastante truquero. Podemos jugar aquí alfil E2, desarrollando una pieza y a la vez haciendo como un movimiento de espera. Queremos hacer que las negras desarrollen su alfil al lugar más activo, que sería en este caso C5. Es algo que normalmente van a hacer porque si nosotros desarrollamos nuestro alfil también van a querer desarrollar el suyo, entonces van a jugar alfil C5 y nuevamente tenemos las piezas ahí, las víctimas de nuestra trampa. Tenemos el alfil en C5 y el caballo en C6. Esto nos permite jugar caballo por E5 y ahí tenemos nuestra táctica en juego, con todas las mismas posibilidades que ya examinamos antes. Si aquí sigue caballo por E5, jugamos D4 y en la mayoría de los casos vamos a ganar muy pronto. Si ahora juegan aquí las negras alfil por D4, entregando el alfil, hacemos dama por D4 y no solo estamos golpeando al caballo, sino que si este se mueve vamos a poder tomar en G7 y vamos a poder amenazar incluso a la torre de H8. Dominamos por completo el tablero y no tenemos nada más que pedir. Muy bien, graba bien en tu mente esta táctica y aprovéchala al máximo, estudia nuevamente esta lección varias veces y por otro lado estudia la clase maestra, donde encontrarás respuesta a las preguntas más comunes que se hacen todos los estudiantes de ajedrez, que es todo lo que se puede hacer para progresar rápidamente.